2. El miedo, temprano y preponderante. Está usted acostado boca arriba y a oscuras. Mojado. Frío. Tiene un hambre y una sed atroces que se adueñan de todo su ser, es puro dolor. Quiere gritar y, sí, consigue emitir cierto sonido, pero no sucede nada. Intenta, o comienza a intentar, moverse, ir a alguna parte, a cualquier parte, con tal de alejarse de ese sufrimiento, pero sus extremidades no responden como a usted le gustaría, solo logra agitarlas inútilmente en el aire. Puede ver, oír, sentir. Pero no puede moverse ni actuar. Sencillamente, su desvalimiento es total. He aquí el material característico de una pesadilla. En nuestras pesadillas, la mayoría de nosotros soñamos que estamos indefensos, que tratamos de huir corriendo de algún peligro terrible que nos acecha y que nuestras piernas están paralizadas, o que intentamos gritar pero sin proferir sonido alguno, o sin que nadie llegue a oírlo. En esos malos sueños, nos invade un miedo terrible a las malas personas o a los monstruos que nos persiguen, pero lo que nos infunde un pavor aún mayor, o incluso odio, es nuestro propio desamparo. Este cuento de terror es la cotidianidad de todos los bebés humanos. Los teneros, los potros, los bebés elefantes, los cachorros, las jirafas, los delfines, todos los demás animales aprenden a moverse muy pronto, más o menos justo después de nacer. Si no se pueden poner de pie, alimentarse y caminar o nadar enseguida junto a la madre, valiéndose de sus propios cuerpos para obtener el alimento que necesitan, sufren deficiencias graves y se ven abocados a una muerte prematura casi segura. Para ellos, el desvalimiento es el fin. Solo los seres humanos nacen siendo incapaces de valerse por sí mismos durante mucho tiempo, y solo los seres humanos sobreviven a tal desvalimiento. Como escribiera Lucrecio, poeta romano del siglo I AC y uno de mis principales guías a la hora de reflexionar sobre las emociones, el niño pequeño, cual marinero arrojado a la orilla por olas implacables, se queda tirado en el suelo, desnudo y sin habla, necesitado de ayuda para vivir en cuanto, en las orillas de la luz, a empellones, la naturaleza lo descarga del vientre materno. Y entonces llena la estancia de tristes lamentos, como es propio de alguien a quien en la vida le queda por recorrer un trecho tan largo de males. Otros animales, comentaba él con ironía, no necesitan sonajeros ni que les hablen con voz de bebé, no necesitan ropa diferenciada para cada estación. No necesitan armarse, ni erigir murallas elevadas para sus ciudades. A fin de cuentas, la tierra y la naturaleza les procuran todo lo que necesitan. Nosotros no nacemos preparados para afrontar el mundo. Y en cierto sentido crucial, jamás llegamos a estarlo realmente. Blandos y vulnerables hasta el extremo, nos quedamos ahí indefensos, esperando a que otros nos procuren lo que necesitamos, alimento, acomodo y consuelo. Tras las reconfortantes ondulaciones de la vida en el seno materno, donde la nutrición es automática y las excreciones no son un problema, acaece de pronto esa violenta separación, esa bofetada de aire frío y esa dolorosa y solitaria impotencia. El desfase entre el lentísimo desarrollo físico del bebé humano y su rápido desarrollo cognitivo es, en muchos sentidos, una pesadilla. Percibe lo que necesita, pero no puede moverse para conseguirlo. Siente dolor, pero no puede eliminarlo. Las pesadillas de momentos posteriores de la vida sin duda evocan ese tormento temprano. Varios estudios neurológicos sobre el miedo han llegado a la conclusión de que las cicatrices que dejan esos estímulos de temor a tan corta edad permanecen y se resisten al cambio. Y el bebé ciertamente es consciente de lo que le está ocurriendo. Al cumplir el primer mes de edad, puede ya discernir la diferencia entre sus propios padres y otras personas, aunque hasta mucho después no será capaz de ver a una persona realmente como tal persona completa, ni de entender que aquellas rápidas imágenes en movimiento que entran y salen de su campo de visión constituyen sustancias estables. De hecho, tarda meses siquiera en comprender la diferencia entre lo que son partes de su propio cuerpo, como pies y manos, y lo que son objetos físicos ajenos a ese cuerpo. Los bebés experimentan constantemente con lo propio y lo externo, se agarran los dedos de los pies, se llevan a la boca partes de sí mismos, pulgares y dedos, por ejemplo, y cosas que no son partes suyas, bordes de mantas, chupetes. Pero todo ese aprendizaje se va desplegando, y hasta los chillidos van adquiriendo paulatinamente carácter de sílabas semiarticuladas, mucho antes de que pueda andar o siquiera gatear por sí solo. Normalmente, sobrevivimos a esa situación, pero no sobrevivimos a ella sin que nos forme y nos deforme. El miedo, la primera de las emociones desde el punto de vista genético, pervive y subyace e infecta a todas las demás, royendo los bordes del amor y la reciprocidad. No faltan los buenos momentos. Como bien entendió Lucrecio, el mundo del dolor es también un mundo de placer. A las orillas de la luz, es a donde hemos llegado, a un mundo de asombrosa belleza y emoción. La luz nos embeleza, y se puede decir que el primer movimiento voluntario de un bebé es seguir la luz con los ojos, pero ese gozo y ese amor incipientes quedan pronto sobrepasados por el dolor de la necesidad. También hay momentos de un más calmado bienestar. Mamando leche de un pecho o de un biberón, por ejemplo. Sostenido por un cuerpo cálido que huele un poco a dulce, un poco a salado. Rodeado por unos reconfortantes brazos. Pero nada de eso ha sido obra del bebé.
Son cosas que le han pasado sin más y que no sabe cómo hacer que pasen de nuevo cuando lo necesite. Incluso cuando comienza a descubrir que sus gritos vienen regularmente seguidos, transcurrido un ratito, de comida o consuelo, se da cuenta de que no es como si pudiera consolarse o alimentarse por sí mismo. El único modo que tiene de conseguir lo que necesita es hacer que otra parte del mundo se lo consiga. La política empieza con nuestros propios comienzos. La mayoría de los filósofos políticos a lo largo de la historia han sido hombres y, aunque tuvieran hijos, normalmente no pasaban mucho tiempo con ellos ni los observaban detenidamente. Ya en su día, la imaginación poética de Lucrecio lo llevó a lugares donde probablemente la vida no llegó a llevarlo nunca. Pero la filosofía dio pasos de gigante cuando uno de los grandes teóricos tempranos de la democracia, Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778, gran arquitecto intelectual de la política antimonárquica revolucionaria del siglo XVIII, escribió acerca de la educación de los niños con un profundo conocimiento de la psicología de la primera infancia y de los peligros que ésta entrañaba para el proyecto democrático. Rousseau era lo contrario de un padre amantísimo, de hecho, envió a todos sus hijos, 4 o 5 en total, todos ilegítimos, a una inclusa al nacer, y ni siquiera registró sus fechas de nacimiento. Pero, fuera como fuere, gracias a sus experiencias diversas enseñando a los hijos pequeños de otras personas, gracias a sus conversaciones con mujeres, gracias a los recuerdos de su propia infancia, gracias a su detenida lectura de Lucrecio y de otros filósofos romanos, y gracias a su propia imaginación poética, comprendió muy bien que la necesidad temprana engendraba problemas para el tipo de orden político que él prescribía. Rousseau entendió que, en sus inicios, la vida humana no es una democracia, sino una monarquía. El bebé, fervorosamente mimado por quienes cuidan de él, no tiene otra vía de supervivencia que no sea la de esclavizar a otros. Los bebés son tan débiles que deben mandar para no morir. Por su incapacidad para el trabajo compartido o para la reciprocidad, solo pueden conseguir las cosas mediante órdenes y amenazas, y aprovechándose del amor reverencial que les dispensan otros individuos. En sus cartas, Rousseau dejó claro que ese fue el motivo por el que él abandonó a sus hijos, no tenía tiempo para estar a la entera disposición de un bebé. ¿Qué emociones empiezan a arraigar en esa vida en desarrollo que es el bebé? En el seno materno, difícilmente podemos hablar propiamente de emociones, si bien, hacia el final de la gestación, el feto tiene ya sensaciones, que no podemos confundir con emociones, pues estas últimas deben ir acompañadas de cierta conciencia, por confusa que sea, de los objetos externos, y por ciertos pensamientos, aunque sean rudimentarios e informes, sobre esos objetos. Las emociones, pues, se ajustan al mundo posterior al nacimiento, en el que el bebé ha sido separado ya de las fuentes de su anterior bien, fuentes cuya presencia añora, vagamente consciente de que deben de estar ahí, en algún lugar que él no controla. Para el bebé atrapado en ese panorama de pesadilla, una emoción avasalladora, que es además una influencia formativa en su vida diaria, es el miedo. A los adultos les divierten esas pataditas banales del bebé y no les perturba especialmente que llore, pues saben que le van a dar de comer, que van a vestirlo, a protegerlo, a cuidar de él. Reaccionan a la evidente necesidad que el bebé tiene de que lo reconforten tomándolo en brazos, hablándole como se les habla a los bebés, una forma de hablar que hasta en la antigua Roma ya se conocía, haciendo movimientos de balanceo, simulando en definitiva la protección y la seguridad del seno materno. Pero los adultos no tienen miedo en esa situación, porque no piensan que esté pasando nada malo, a menos que aprecien otras señales de peligro como una fiebre o una incapacidad para tolerar la leche. El mundo del bebé, sin embargo, desconoce el significado de la confianza, la regularidad o la seguridad. Su limitada experiencia y sus cortos horizontes temporales hacen que solo el tormento presente sea plenamente real mientras dura, y que los momentos de gozosa confortación, fugaces e inestables, reviertan muy rápidamente en carencia y terror. Hasta el gozo mismo se ve enseguida mancillado por la ansiedad, así de efímero le parece al bebé, así de propenso a esfumarse. Definición de miedo. Los filósofos son muy aficionados a las definiciones y los psicólogos no lo son menos. En cada uno de esos campos hay desacuerdos en cuanto al miedo, pero se ha logrado crear la base de un consenso común a la luz de ciertas investigaciones interdisciplinarias recientes sobre las emociones humanas y animales. Ese consenso incluye la idea de que casi todas las emociones, tanto en los humanos como en otros animales, implican cierta forma de procesamiento de información sobre el bienestar del animal. Incluso los animales no lingüísticos tienen ideas, de algún tipo, sobre lo que es bueno y lo que es malo para sí mismos, y esas ideas se incorporan a sus emociones. Así pues, las emociones no son simples e impensadas descargas de energía, se centran en lo externo, en el mundo, y valoran objetos y hechos de ese mundo. Normalmente muestran nuestra vulnerabilidad animal, nuestra dependencia y nuestra vinculación con cosas que están fuera de nosotros y que no controlamos por completo. Esa es la razón por la que los estoicos de la Grecia y la Roma antiguas abogaban por que sofocáramos casi todas las emociones salvo unas pocas, como la admiración por el universo o la serena alegría por la integridad personal propia, que, a su juicio, no entrañaban una desaconsejable dependencia de los bienes de la fortuna. El miedo no solo es la emoción más temprana en la vida humana,
sino también la más ampliamente compartida con el resto del reino animal. Para sentir compasión, se necesita un conjunto de pensamientos bastante sofisticado: pensar que hay otra persona que está sufriendo, pensar que ese sufrimiento es malo, pensar que estaría bien aliviarlo. Algunos animales tienen esa emoción, simios, elefantes, pero esta requiere de un sistema de pensamiento relativamente complejo. Para sentir ira en su estado más avanzado, y no una mera irritación o una rabia primitiva, hay que disponer de cierta capacidad de pensamiento causal: alguien me hizo algo y ese algo estuvo mal. Pero para sentir miedo solo se necesita cierta conciencia de un peligro que acecha. Aristóteles definió el miedo como el dolor producido por la aparente presencia inminente de algo malo o negativo, acompañado de una sensación de impotencia para repelerlo. Es una definición bastante buena. Los pensamientos implicados en dicha emoción no necesitan del lenguaje para expresarse, sino únicamente de cierta capacidad de percepción y de cierto sentido, por vago que éste sea, del bien o el mal propios. Algo malo se avecina y yo estoy aquí atrapado. ¿Y las sensaciones? Es bien sabido que el miedo se acompaña de algunas sensaciones subjetivas intensas. A menudo las personas dicen temblar de miedo o sentir escalofríos. No deberíamos incluir tales sensaciones en la definición para dejar claro que, si no están presentes, la emoción en cuestión no puede ser el miedo. 3 son los motivos por los que no deberíamos hacer tal cosa. En primer lugar, cada persona experimenta el miedo de manera diferente, dependiendo de su propia historia y de su carácter. ¿De verdad pretendemos afirmar que un soldado valeroso debería estar temblando como un flan si, en su situación, siente un muy humano temor a la muerte? Aristóteles dijo que incluso los más valientes tienen miedo a la muerte y que estarían locos si no lo tuvieran. No queremos soldados que no sientan aprecio por la vida, pero, en el caso de un soldado disciplinado, la conciencia del peligro no suele manifestarse en forma de temblor. Podemos ir más allá incluso: en muchos casos, las personas tienen miedo sin ni siquiera ser conscientes de ello. A diario, la mayoría de nosotros hacemos muchas de las cosas que hacemos motivados por el miedo a la muerte. No cruzamos por delante de un automóvil en marcha, salvo que estemos más atentos a la pantalla del móvil que a los riesgos para nuestra vida. Por ejemplo, intentamos cuidar nuestra salud, vamos al médico, etc. El miedo a la muerte suele ser muy útil, pero también suele ser no consciente, igual que la fe en el funcionamiento de la gravedad o en la solidez de los objetos físicos. Se trata de nociones no conscientes, pero en cuya validez universal confiamos continuamente. No necesitamos una doctrina psicoanalítica de la represión para saber que el miedo tiende a acecharnos bajo la capa más superficial de nuestro pensamiento. Pero creo que podemos, y debemos, ir más allá de eso. Es imprescindible para una vida cotidiana en paz que releguemos ese miedo al fondo más hondo de nuestras mentes. Lucrecio, que probablemente fue el primer teórico del miedo inconsciente, comentaba que ese esfuerzo a veces se convierte en una carga. Así, en vez de un temblor, podemos sentir una gran montaña sobre nuestro pecho. O mostramos una frenética conducta de evitación, una actividad incesante que no parece buscar otra cosa que distraernos de nosotros mismos. Pensemos en los viajes en avión. Algunas personas tienen un miedo consciente a volar, pero son muchas más las personas que relegan ese miedo al fondo de sus mentes y, aún así, sienten un peso o una tensión interior, y una más que frecuente necesidad de distraerse con los correos electrónicos, con la comida o con charlas banales. O puede que simplemente se sientan más irritables de lo habitual o menos capaces de concentrarse. Los científicos últimamente tienden a coincidir con Aristóteles, quien fue un gran biólogo y teorizó en abundancia sobre las emociones de los animales, al afirmar que todos los animales, y no solo los humanos, sienten miedo de cosas malas que pueden hacerles daño. Se cree, por lo general, que el miedo se consolidó durante la evolución porque es un elemento que ayuda a la supervivencia animal. Pero ¿qué sabemos nosotros de cómo siente el miedo una rata? Hoy estamos ya seguros de que muchos animales tienen una rica experiencia subjetiva, pero nos estaríamos precipitando si creyéramos saber cómo sienten lo que sienten. El miedo implica sensaciones, de acuerdo, pero cuesta mucho definir el miedo en términos de sensaciones concretas. Caminamos sobre bases más sólidas y nos ceñimos a esa conciencia de los objetos, clasificados como buenos o malos, que parece ser parte central ineludible del miedo y muy necesaria para explicar la conducta animal. Así pues, digamos sin miedo a equivocarnos que la vertiente subjetiva del miedo es importante e invoquemos la ayuda de poetas y novelistas para describir sus múltiples tipos y ejemplos, pero, por el momento, centrémonos en esa conciencia de los objetos que es el nexo de unión de todos los casos de dicha emoción. Y el cerebro. A ese respecto, debemos conocer mejor lo que hemos aprendido en investigaciones recientes. En su importante libro El cerebro emocional, el neurocientífico Joseph Ledoux explica de forma magistral cómo la emoción del miedo está conectada de un modo particularmente estrecho con la amígdala, ese órgano con forma de almendra situado en la base del cerebro. Cuando las criaturas manifiestan miedo, o un comportamiento que puede explicarse como fruto del miedo, se excita la amígdala.
Y Ledoux también ha mostrado que ciertos desencadenantes específicos provocan en los seres humanos respuestas relacionadas con el miedo, sin duda debidas a mecanismos almacenados a lo largo de la evolución. La forma de la serpiente, por ejemplo, siempre activa la amígdala. La amígdala es un órgano inusualmente primitivo. Todos los vertebrados lo poseen, con independencia de cuál sea el nivel del resto de su aparato perceptivo y cognitivo, y todos ellos con la misma y reconocible forma. Es evidente que la función de la amígdala contribuye a explicar por qué el miedo es común a todos los animales. Cuando experimentamos el miedo, estamos utilizando una herencia animal común, no exclusiva de los primates ni, tan siquiera, de los vertebrados. El miedo se remonta directamente al cerebro reptiliano. Ledoux se guarda mucho de afirmar que el miedo está en la amígdala o que, conociendo bien la función de dicho órgano, el miedo queda ya explicado de sobra. Para empezar, él no ha experimentado con seres humanos. En segundo lugar, es perfectamente consciente de que, en todos los animales, el miedo depende de toda una red interna y que la amígdala solo puede funcionar porque tiene una función dentro de un sistema más complejo. Si esto es así en el caso de las ratas, tanto más probable será que sea cierto también en el caso de los humanos. La información que los seres humanos tienen del peligro procede de muchas fuentes, perceptivas, lingüísticas, intelectuales. Además, el cerebro humano posee una plasticidad bastante elevada y es probable que existan numerosas diferencias entre individuos en cuanto al modo en que sus cerebros procesan una misma emoción. No podemos, pues, ofrecer una buena explicación del miedo describiendo simplemente estados cerebrales. Una buena explicación hará necesariamente referencia a la conciencia subjetiva que las criaturas tienen de los objetos y a las nociones poco definidas o incipientes que tengan de que unas situaciones o unos objetos son malos para sí mismas, un concepto el del yo, que puede ser a su vez bastante incipiente en la mayoría de los animales y en los bebés humanos. Esa conciencia está vehiculada a su vez por el aprendizaje, que la va cambiando con el tiempo. Aprendemos el mapa de nuestro mundo y aprendemos lo que es bueno y es malo en él, lo cual hace que el miedo vaya pareciendo cada vez más humano y menos primitivo. Aún así, vale la pena resaltar que el miedo es una emoción que una rata puede tener de un modo no demasiado distinto del de un ser humano de muy corta edad. Las ratas también disponen de un mapa mental de lo bueno y lo malo, y sin lenguaje ni funciones mentales superiores. Y aunque tras nuestras primeras experiencias primarias de miedo van llegando otras formas más complejas y aprendidas de dicha emoción, Ledoux deja muy claro que el condicionamiento temprano del miedo tiene efectos duraderos en nuestro organismo que después son muy difíciles de deshacer. Todos sabemos cómo se inflama el miedo en momentos de peligro y cómo mueve e impulsa nuestros sueños. La política del miedo. El miedo no solo es primitivo, sino también asocial. Cuando sentimos compasión, nos orientamos hacia el exterior, pensamos en lo que les está pasando a otros y en qué lo está causando. No atribuimos capacidad de compasión a un animal a menos que pensemos que forma parte de una rica red social. Los perros, los simios y los elefantes probablemente se interesan compasivamente por la suerte de otras criaturas de su mundo. Los científicos que trabajan con esas especies han llegado a la conclusión de que presentan formas complejas de conciencia social, así como las emociones que las acompañan. Pero para sentir miedo no se necesita sociedad ninguna, bastan solamente uno mismo, o una misma, y un mundo amenazador. El miedo es, de hecho, intensamente narcisista. Expulsa toda consideración por los demás, aun cuando tales pensamientos altruistas hayan arraigado en el individuo en algún modo o forma. El miedo de un bebé está centrado por entero en su propio cuerpo. Y aunque, al crecer, vamos adquiriendo la capacidad de preocuparnos por otros individuos, el miedo a menudo margina y expulsa esa preocupación y nos devuelve a un infantil solipsismo. Al hablar del miedo experimentado en situaciones de combate, los soldados lo describen como una sensación de vívida concentración en sí mismos, en todo su cuerpo, que pasa a convertirse en todo su mundo. Por eso la instrucción militar tiene que poner un énfasis obsesivo en crear lealtad de equipo, pues tiene que contrarrestar esa otra tendencia adversa tan profunda. Pensemos, si no, en la angustia que caracteriza nuestras interacciones con la profesión médica. Cuando los médicos nos dan una noticia preocupante sobre nuestra salud, o incluso cuando vamos a verlos para un simple chequeo rutinario, pero pensando que igual nos llevamos una sorpresa desagradable, es muy probable que estemos en un elevado nivel de alerta y totalmente centrados en nosotros mismos. La habitual situación de aumento de la tensión arterial que sentimos cuando acudimos a la consulta del doctor es uno de los síntomas del regreso de esa ansiedad por indefensión. A menudo, claro está, tememos por nuestros hijos y otros seres queridos y estamos alerta por ellos, pero eso solo significa que nuestro yo se ha expandido y que la intensa y dolorosa conciencia de un peligro para ese yo ampliado aparta todo pensamiento o consideración por el resto del mundo. El gran novelista Marcel Proust se imaginó a un niño, su narrador, que se mostraba inusualmente proclive a sentir miedo, sobre todo en el momento de irse a dormir. ¿Qué provocaba ese terror al pequeño Marcel? Que debía hacer que su madre viniera a su cuarto, se quedara allí y se marchara lo más tarde posible.
Él mismo explicaba que el consuelo de la presencia de su madre en el cuarto se veía ya ensombrecido desde el principio por la conciencia de que ella se iría de allí tarde o temprano. El miedo de Marcel hace que necesite controlar a otras personas. No le interesa que puede hacer feliz a su madre. Dominado por el miedo, solo sabe que necesita que ella esté a sus órdenes. Y ese patrón marcará todas sus relaciones subsiguientes, sobre todo la que mantiene con Albertine, su gran amor. No soporta la independencia de Albertine porque le infunde una ansiedad excesiva. La falta de control total lo vuelve loco de miedo y celos. El triste resultado de todo ello, que él narra con un gran conocimiento de sí mismo, es que no se siente seguro con Albertine más que cuando ella está dormida. Nunca llega a amarla realmente tal como ella es, porque cuando ella es como es, no es suya, de Marcel. Proust respalda así el argumento de Rousseau: el miedo es la emoción de un monarca absoluto a quien no le importa nada ni nadie más. Rousseau pensaba que los reyes de Francia eran incapaces de sentir compasión por el pueblo sobre el que gobernaban, ya que no podían imaginar ningún mundo en común ni reciprocidad alguna con sus súbditos. No es porque la naturaleza del miedo sea inevitablemente esa, otros animales pueden actuar solos casi desde el momento mismo en que sienten miedo, y su miedo, por lo que sabemos, se mantiene dentro de unos límites y no les impide interesarse por la suerte de sus congéneres ni cooperar con ellos. Los elefantes, por ejemplo, actúan recíprocamente con los miembros de su manada casi desde que nacen. Corren en busca de la ayuda de las hembras adultas para que los reconforten, pero también juegan con otros elefantes jóvenes o con adultos, y aprenden de forma paulatina el vocabulario de las emociones que hace que la vida de los elefantes sea tan singularmente comunal y altruista. Sin embargo, el bebé humano, desvalido, tiene un solo modo de conseguir lo que quiere: utilizar a otras personas. Preocuparse por otras personas, reciprocidad, juego. ¿Cómo superan los niños pequeños el narcisismo del miedo? Aquí, nuestro, hasta ahora, desalentador relato debe adquirir un tono más sutil, pues sabemos que somos mucho más que ese bebé apremiante y arrogante que fuerza a los demás a cumplir su voluntad. Además, saber cómo logramos liberarnos del narcisismo infantil tal vez nos ayude a pensar en cómo liberarnos de un momento tan cargado de narcisismo y ansiedad como es el actual. Los momentos de confort y placer originan amor y gratitud. Estas emociones son posteriores en su desarrollo al miedo y estructuralmente más complejas. El amor, que es más que narcisista, requiere de una capacidad para pensar en la otra persona como un individuo separado, para imaginar lo que esa otra persona siente y quiere, y para permitir que esa otra persona tenga una vida separada y no esclavizada. Implica, pues, un movimiento de abandono de la monarquía rumbo a la reciprocidad democrática. Ese movimiento es desigual, titubeante e incierto, pero la capacidad de imaginarse la vida de otra persona ayuda a impulsarlo, igual que lo impulsa el regreso regular del amor propiciado por el cariño y la buena voluntad evidentes que los cuidadores primarios dispensan a los niños pequeños. Probablemente, la gratitud y el amor recíproco tienen una base evolutiva. El vínculo afectivo entre padres e hijos que se necesita para la supervivencia de la especie requiere, cuando menos, de una reciprocidad limitada. Los padres necesitan sentir que reciben algún rendimiento por tanta inversión. Por eso, cuidar a hijos con discapacidades emocionales profundas, un autismo grave, por ejemplo, es tan difícil. En la prehistoria, esos hijos probablemente habrían sido abandonados. Los psicólogos que se dedican a los estudios experimentales en niños, y, entre ellos, el profesor de Yale Paul Bloom en particular, creen que la capacidad de un niño de introducirse en el mundo de la persona, o personas, que cuida de él, de ser un lector del pensamiento, llega a edad muy temprana, lo cual es una capacidad esencial para llevar una vida normal en la edad adulta. La investigación sobre los psicópatas llevada a cabo por Robert Tare reveló que la ausencia de esa facultad de leer el pensamiento de otras personas y de interesarse por ellas es una marca distintiva de esos individuos tan profundamente impedidos, que probablemente son psicópatas no porque se conviertan en psicópatas, sino porque nacen así. De todos modos, todos nosotros tenemos tendencias que imitan la psicopatía bajo la forma de ese narcisismo tan normal en los seres humanos. Son demasiadas las ocasiones en las que no nos paramos a pensar en lo que nuestras palabras y acciones significan para la vida interior de otras personas, y, si esas otras personas son muy diferentes de nosotros, es posible que ni siquiera podamos imaginárnoslo. Y con excesiva frecuencia, cuando realizamos ese esfuerzo, es para intentar entender a las personas que forman parte de un círculo estrecho como nuestra familia o nuestro grupo, esto es, con quienes conforman ese yo ampliado, que mencioné anteriormente. En tal caso, el uso que hacemos de nuestras capacidades morales continúa siendo esencialmente narcisista. Y con demasiada frecuencia, también, aun cuando nos damos perfecta cuenta de lo que nuestras palabras y nuestros actos significan para otras personas, como que les infligen un daño o una humillación, o les imponen una difícil carga, simplemente no nos importa. Aquel mundo de preocupación narcisista en el que dio inicio nuestra vida fuera del seno materno vuelve a manifestarse en momentos de necesidad y miedo, y pone en peligro nuestro vacilante avance hacia la madurez moral y la ciudadanía constructiva. El filósofo del siglo XVIII Adam Smith,
una de las primeras voces contrarias tanto a la conquista colonial como al comercio de esclavos, destacó lo difícil que resulta que una persona mantenga su interés y preocupación por otros congéneres suyos lejanos ante la facilidad con la que el miedo puede hacer que su pensamiento se centre de nuevo en sí misma. El ejemplo que puso fue el de un terremoto en China. Al enterarse de semejante desastre, una persona compasiva en Europa se sentirá muy afectada y preocupada, durante un tiempo. Pero si ese mismo hombre, Smith tendía a imaginar personas de sexo masculino en sus ejemplos, se entera de que perderá su dedo meñique al día siguiente, se olvidará por completo de la suerte de esos otros millones de personas, la destrucción de tan ingente multitud claramente le parece entonces un objeto menos interesante que este otro insignificante infortunio propio. ¿Cómo pueden contribuir nuestras primeras interacciones con niños pequeños a que sus pasos de acercamiento a otras personas sean un poco menos vacilantes? Una reflexión en este sentido nos proporcionará las primeras pistas para conseguir respuestas sociales productivas. Mientras el niño pequeño se sienta desvalido y sea incapaz de estar solo sin sentir miedo, la reciprocidad y el amor no florecerán. Donald Winnicott, gran psicoanalista que también era pediatra, concluyó tras observar a miles de niños sanos que el tenebroso relato de terror y esclavización monárquica aquí referido rara vez prevalece con el paso del tiempo. La vida suele ir mejor de lo que ese panorama temprano podría presagiar, aunque no sin incongruencias y recaídas. Poco a poco, el bebé va desarrollando la capacidad de estar solo. ¿Cómo ocurre tal cosa? Una de las claves observadas por Winnicott fue el papel de lo que él llamó objetos transicionales, esas mantas y esos animales de peluche que los niños muy pequeños usan para consolarse cuando sus padres están ausentes. Le encantaban las tiras cómicas de Peanuts, de Charles Schulz, y se preguntaba si la manta de la Inés no habría sido influencia suya o, para ser más precisos, de sus ideas. Abrazarse a una manta o a un osito de peluche aplaca el miedo y, de ese modo, el niño ya no tiene tanta necesidad de ser tan mandón con sus padres, se sientan así las bases de lo que Winnicott llamó la interdependencia madura. Al final, el niño suele desarrollar la capacidad de jugar solo en presencia de su madre, y de entretenerse sin necesidad de llamarla, a ella o al padre, todo el rato, ni siquiera aunque la tenga a la vista o aunque sepa que ella puede oírlo. Winnicott dejó claro que, madre, no era un papel específico de un género, él mismo se enorgullecía de sus propias cualidades maternales y a menudo se identificaba con personajes femeninos de libros y de películas. La seguridad y la confianza son lo que comienza a hacer posible una sana reciprocidad. En ese momento, un niño empieza a ser capaz de relacionarse con sus padres como personas separadas y completas, en vez de considerarlos una prolongación de sus propias necesidades. Su yo democrático está listo para ver la luz. Esa fase, según Winnicott, desemboca normalmente en una dolorosa crisis emocional. El niño entiende por fin que aquella persona a quien tanto quiere y a la que tanto se abraza es la persona contra la que ha dirigido sus agresivos y airados deseos cuando sus necesidades chocaban con la frustración. Pero es ahí donde, al mismo tiempo, comienza la vida moral. Consternado por su propia agresividad, el niño va desarrollando gradualmente una capacidad para preocuparse por otras personas. El padre o la madre no es alguien a quien destruir, y yo debo convertirme en una persona que no destruye. La moralidad actúa de la mano del amor, puesto que es el amor el que lleva al niño a sentir lo mala que es su propia agresividad. El juego imaginativo, defendía Winnicott, tiene un papel clave en ese desarrollo. Mediante cuentos, canciones y juegos, jugando a representar personajes contentos o asustados con animales de peluche, muñecos y otros juguetes, los niños elaboran un mapa de las posibilidades del mundo y de los mundos interiores de otras personas. Comienzan así a ser capaces de ser generosos y altruistas. Winnicott siempre subrayaba el papel ético y político del arte, que continúa, en los adultos, la sana función del juego en la vida de los niños pequeños. Bien pobres somos, decía él, si no somos más que cuerdos. Los niños no pueden alcanzar la madurez emocional por sí solos. Necesitan una atención estable y cariñosa, una atención y un cuidado que les transmitan la seguridad de que ni siquiera su miedo y su agresividad anulan el amor de sus padres. Superar el miedo, en la medida en que conseguimos tal cosa, es un proceso relacional. El cariño y los abrazos son la base de la primera fase de lo que Winnicott llamó el ambiente facilitador. El padre o la madre deben encajar el odio del hijo pequeño sin entrar en pánico ni caer en una depresión, y Winnicott dejó claro que la mayoría de los padres consiguen hacerlo suficientemente bien. Esa madre, o ese padre, debe seguir siendo ella misma, ser empática con su pequeño, estar ahí para recibir el gesto espontáneo del hijo y sentirse complacida. Pero si pensáramos que la infancia temprana es un lugar feliz lleno de juegos, juguetes y ositos de peluche, nos engañaríamos. La horrible tenebrosidad del miedo durante los primeros meses de vida acecha siempre bajo la superficie, y se convierte con enorme facilidad en pesadilla ante la más mínima novedad desestabilizadora, una dolencia de infancia, la enfermedad o el fallecimiento de un padre, el nacimiento de un nuevo hermano. Gabriel tenía 2 años y medio cuando sus padres pidieron ayuda a Winnicott para que la tratara. Tras el nacimiento de una hermana pequeña, la niña vivía traumatizada por la angustia y las pesadillas.
El protagonista central de estas últimas era un peligro terrible y oscuro que la amenazaba y que guardaba cierta relación con el nuevo bebé y con la atención que sus padres le dispensaban. Ella se imaginaba un aterrador tren oscuro, un Babacar, que la llevaba a un lugar desconocido. También mencionaba a una mamá negra, que se le acercaba con la intención de hacerle daño, pero que también estaba dentro de ella y la transformaba en negra a su vez. Pero el peor de todos aquellos monstruos era él, Sus Baba, una versión de pesadilla del nuevo bebé. Su hermanita se llamaba Susan. Gabrielle, a quien, en su análisis, Winnicott aludía por el apodo con la que también la conocían en la familia, de Pigle, tenía un padre y una madre cariñosos que se preocupaban por ella y jugaban con ella. Su padre incluso se sumó al análisis, que contiene una encantadora descripción de cómo, a instancias de Winnicott, imitó el nacimiento de la hija más pequeña deslizándose desde el cuerpo del analista hasta el suelo. Es evidente que Gabrielle era una niña excepcionalmente sensible, no todos los niños sufren semejante ansiedad ante unos acontecimientos tan normales. Pero es importante recordar que los miedos por los que Gabrielle tuvo aquellas sesiones con Winnicott están presentes en mayor o menor medida en todos los niños, aunque algunos los manifiesten de forma menos grave o no tengan unos padres tan sensibles y observadores para percibirlos. Su historia es singular, pero puede ser representativa también de todas las nuestras, ya que la infancia temprana es un momento de miedos e inseguridades recurrentes. El análisis continuó a intervalos periódicos. Gabrielle se veía con Winnicott a petición de la propia niña, hasta cumplidos los 5 años de edad. Las notas de Winnicott muestran que una de las claves del análisis fue su exquisito respeto por el mundo interior de la pequeña y su admirable capacidad para introducirse en él. Casi nada más empezar las notas de la primera sesión, escribió, ya me he hecho amigo del osito de peluche que estaba en el suelo junto a la mesa. Winnicott hizo que tanto Gabrielle como los padres de la niña se sintieran seguros y estableció un ambiente de sostén, en el que el miedo pudiera ir expresándose gradualmente hasta que terminara por amainar. El juego en el que su padre fingía ser un bebé es un ejemplo típico de la creativa perspicacia de Winnicott, el hecho de que el padre imite los terrores de la infancia y, de ese modo, se haga vulnerable, sobre todo, añadiría yo, si lo hace de un modo cómico, que genere risa y bienestar, ayuda a que la pequeña gestione sus propios miedos. Asimismo, transformó el miedo y la agresividad impotentes que Gabrielle sentía hacia el nuevo bebé en un juego divertido, en el que ella golpeaba a Winnicott con un rodillo ficticio. El juego le daba a la pequeña una mejor perspectiva de su propia situación y la ayudaba a dominar su agresividad. Al terminar el análisis, Gabrielle tuvo que despedirse de Winnicott, un hecho que, en sí mismo, representaba un potencial trauma. Así que, cuando estaban sentados juntos, Winnicott le dijo, el Winnicott que tú inventaste era solo tuyo y ya se ha terminado, y ahora nadie más que tú podrá tenerlo. De ese modo, recordó a Gabrielle que ambos tenían una relación única. Ella tenía miedo de que su hermanita pequeña la sustituyera como objeto del cariño de sus padres, por lo que, en ese momento, era evidente que iba a temer que otros nuevos pacientes ocuparan su lugar como receptora del cariño de Winnicott. Pero él la tranquilizó diciéndole que el amor no funciona así, sino que es un vínculo único entre ellos dos. Ambos estaban sentados juntos leyendo un libro sobre animales. Entonces él le dijo, te lo noto cuando estás muy cohibida, y sé que, en esos momentos, quieres decirme que me quieres. Ella dio entonces un gesto de asentimiento muy claro. En 2017, Deborah Leibniz, una analista de Filadelfia, se escribió con una colega terapeuta que aprovechó la ocasión para confesarle que ella era la famosa Gabrielle. A raíz de aquello, Leibniz le hizo una larga entrevista que se ha publicado recientemente. Gabrielle se había convertido en terapeuta psicoanalítica. Le contó a Leibniz que, a su entender, fue muy significativo que la de su madre fuera una familia de judíos checos refugiados del Holocausto. Su padre era un protestante irlandés. El verdadero nombre de Gabrielle era Esther. Los padres, según supimos por esa entrevista, también estaban paralizados por el miedo, tanto que no se veían capaces de llamarla por su nombre real, el cual, según ella, compendía la historia y el trauma judíos de la familia. Recuerda relativamente poco del análisis, pero sí se acuerda del juego con el rodillo imaginario y lo culpable que se sintió porque sabía que Winnicott estaba enfermo ese día y ella le hizo esforzarse mucho jugando. Es sorprendente que ese momento de despertar a la conciencia de preocuparse por otra persona sea el recuerdo más vivo que ella tiene de todo aquello. El ambiente facilitador, primera parte. El caso de Gabrielle nos recuerda que la infancia es una época inherentemente aterradora. El preocuparse por otros, el amor y la reciprocidad son logros asombrosos a los que se llega haciendo frente a una oposición ciertamente feroz. Winnicott llegó a la conclusión de que la inmensa mayoría de los padres realizan una buena labor en ese sentido. Los niños no necesitan perfección y, cuando los padres se la exigen a sí mismos, se estresan de un modo que los perjudica tanto a ellos como a sus hijos pequeños, que únicamente necesitan un sostén que sea suficientemente bueno. Pero Winnicott fue testigo de 2 guerras mundiales y de lo mucho que la separación, la ausencia y la violencia traumatizaron a muchos niños.
Puede que la propia madre de Gabriel hubiera transmitido inadvertidamente a su hija parte de aquel terror por el holocausto que ella a todas luces aún sentía. Él, Babacar, recuerda inquietantemente a los trenes de transporte alemanes. También sabía muy bien que los padres pueden infligir a sus hijos un serio maltrato emocional o incluso físico. Él mismo había sufrido el daño de crecer con una madre patológicamente deprimida y con un padre cruel que se mofaba de él por su inconformismo de género. Y dijo que esa violación del núcleo mismo del yo es más dolorosa que ser devorado por caníbales. La consecuencia de aquello fue que padeció impotencia sexual hasta la madurez, cuando conoció a su segunda esposa, Claire, una trabajadora social que también tenía mucho de inconformista de género a su modo, además de ser una persona divertida, cariñosa y alegre. Así que Winnicott era muy consciente de que no siempre se daban las condiciones de base para una superación del miedo temprano sin secuelas graves. Winnicott inventó un concepto para referirse a lo que los niños necesitan para que crezca y florezca en ellos la preocupación por los otros. Llamó a ese conjunto de condiciones, ambiente facilitador. En una primera fase, aplicó ese concepto a la familia. Esta debe contar con una base de estabilidad afectuosa elemental, de la que la suya propia carecía, por ejemplo, de la que deben estar desterrados el sadismo y el maltrato infantil, en la suya no lo estaban. Pero si pensamos en la situación de las familias en tiempo de guerra, nos damos cuenta enseguida de que el ambiente facilitador tiene a su vez unas precondiciones económicas y sociales. Debe haber en él una ausencia básica de violencia y de caos, de temores de persecución étnica y de terror. Debe haber asimismo una alimentación y una atención médica suficientes. Por su trabajo con niños evacuados de zonas de guerra, entendía bien los costes psíquicos del caos externo. Por lo tanto, incluso esa primera fase está ya modulada por factores políticos. De ahí que quepa que nos preguntemos a qué deberíamos aspirar como nación si queremos niños que sean capaces de preocuparse por los demás y de demostrar reciprocidad y también felicidad. Como Winnicott reconocía, de un modo que muchos psicoanalistas no lo hacen, que lo personal y lo político son planos inseparables, nunca dejó de volver sobre las cuestiones políticas a lo largo de su carrera. Examinaremos esta segunda fase más a fondo, pero no debemos olvidar nunca que las dos fases están interrelacionadas desde el principio. Hasta en una persona finalmente feliz como lo ha sido Gabriel hizo mella en su momento el holocausto como también lo hizo el nacimiento de una hermanita. De todos modos, antes de alcanzar la segunda fase, vivimos otro aterrador descubrimiento. La muerte entra en nuestro pensamiento. Al principio, el miedo es una reacción al hambre, la sed, la oscuridad, la humedad y la impotencia de no ser capaces de hacer nada por nosotros mismos para solucionar esas malas sensaciones. Con el paso del tiempo, una idea nueva entra en escena, una idea seguramente implícita desde el principio en nuestras respuestas de miedo heredadas por vía evolutiva, la idea de la muerte. El bebé no tiene conciencia de la muerte ni de su propia mortalidad. Pero sus respuestas de origen evolutivo sirven al propósito de la supervivencia, por lo que podríamos afirmar que, en cierto sentido, el miedo al hambre y a la sed, o incluso a la ausencia de confort, es un miedo a la muerte. Es muy posible que cierto temor indefinido a la muerte sea una característica innata en nosotros, una ventaja evolutiva. Y hasta los padres que más quieren a sus hijos pequeños les transmiten su propio miedo al Babacar, en momentos en los que la enfermedad o la agitación política afectan a la familia. Así pues, estamos precondicionados para evitar la mortalidad y temerla. Esta retracción innata, o, cuando menos, muy temprana, tiñe los primeros temores. Incluso cuando el niño no tiene aún una conciencia explícita de la muerte, la mortalidad influye en el terror de las pesadillas infantiles. El niño tiene miedo a un vacío negro o a una caída desde una altura infinita o a un monstruo devorador. Cuando las personas que lo cuidan se marchan, le invade un miedo terrible a que no vayan a volver. He ahí la fuente del interminable placer que los bebés sienten cuando jugamos con ellos a hacer desaparecer de su vista cosas queridas por ellos, como un juguete o uno de sus padres, para hacerlas reaparecer instantes después entre sus gozosas risas. Las fantasías de las pesadillas de Gabriel hacían clara alusión a la muerte, el Babacar, que parecía conducirla a su aniquilación, la Madre Negra, devoradora, y sobre todo, la amenazadora, Bebé Sus, que amenazaba con condenarla a la extinción. El miedo a perder el amor y la atención de los padres figuraba en su imaginación como una especie de muerte. ¿Y por qué no iba a ser así? A esa edad, ella era aún incapaz de imaginar un futuro de estabilidad y de continuidad del amor que recibía. Para los niños muy pequeños, cualquier pérdida temporal es una muerte. El trabajo central en los 3 años de análisis con Winnicott fue generar confianza, la sensación de que las interrupciones no son fatales en la realidad, de que los ositos de peluche, los analistas y los padres sobreviven y continúan queriendo. Pero por muy bien aprendida que quede esa lección, el niño pronto advierte otra realidad más oscura: ciertos animales y personas no reaparecen. La muerte de hermanos y de padres eran antes sucesos bastante rutinarios, y los niños pequeños aprendían enseguida a ver el mundo y su propia existencia como un lugar muy frágil. Ya en el siglo XVIII, Rousseau pensaba que su pupilo hipotético, Emilio,
tal vez no sería testigo de suficiente muerte a su alrededor como para hacerse una idea de su propia vulnerabilidad y, para remediarlo, el maestro imaginario del pequeño comienza a hablarle de la muerte dirigiendo su atención hacia la muerte de pequeños animales. En cuanto los niños aprenden la idea de la muerte, comienzan a plantear múltiples preguntas y enseguida comprenden que ellos mismos también morirán algún día. Los niños reaccionan ante ese descubrimiento de formas distintas, pero siempre con una sensación de profundo temor y desasosiego. Cuando yo tenía 6 años, un momento que fue bastante angustioso para mí, ya que mi hermana pequeña acababa de nacer y yo tenía la impresión de que mis padres habían perdido el interés por la que hasta entonces había sido su hija única, mi abuela me llevó a ver Rigoletto de Verdi en el Metropolitan Opera House de Nueva York. A ella no le interesaba la ópera y no tenía ni idea de que nadie pudiera sentirse hondamente conmovido por ninguna, así que no se dio cuenta de lo peculiar de aquella elección suya. Sentada en la tercera fila del patio de butacas, yo me sentí embelesada y traumatizada a partes iguales. Me pasé semanas representando con mis muñecas la escena final en la que la agonizante Hilda, asesinada por error porque ha elegido ocupar el lugar del veleidoso duque, a quien ella ama, le es entregada a Rigoletto en un saco cerrado. El bufón mira en su interior esperando ver en él el cadáver de su odiado enemigo, pero retrocede entonces horrorizado al comprobar que el saco contiene en realidad el cuerpo de su amadísima hija, a punto de expirar. Estoy convencida de que aquel saco representó, para mí, la amenaza mortal del nacimiento de mi hermana y cómo aquello me había dejado desolada, pero también representó mi incipiente conciencia de mi propia mortalidad. La muñeca que yo colocaba en el saco cuando reproducía la ópera en casa era Jo, de mi familia de muñecas de mujercitas, que era la que me representaba a mí. Cuando abría el saco con aquella muñeca, estaba observando y ensayando mi propia muerte. Soy aficionada a la ópera desde entonces y creo que esos conmovedores dramas musicales constituyen verdaderas formas de juego winnicottiano que nos permiten comprender con mayor profundidad, e incluso aprender a respirar en medio de la tragedia. Mucho es lo que cabe decir del miedo a la muerte. Nos mueve a buscar seguridad, salud e incluso paz. Nos mueve a dar cobijo a las personas y seres a los que queremos, y a proteger instituciones y sistemas legales preciados para nosotros. Además, el hecho de reconocer que somos mortales debería recordarnos que somos también profundamente iguales. Por mucho que los reyes y los nobles de Francia trataran de someter a sus súbditos, en su fuero interno jamás podían negar que eran similares a ellos en la cuestión más importante de todas. Ese reconocimiento podía producir, o así lo esperaba sinceramente Rousseau, compasión y reciprocidad. Podríamos así unirnos para protegernos unos a otros del hambre, las enfermedades y la guerra. Pero el miedo a la muerte es también aterrador y nos envuelve para siempre. A diferencia de otros miedos de infancia, no hay consuelo o confianza que pueda eliminarlo. Los padres que se marchan de la habitación vuelven. Los nuevos hermanos no se llevan consigo el amor materno y paterno. Pronto aprendemos, más o menos, que no hay ningún monstruo en el armario, que no hay ninguna bruja que se coma a los niños pequeños. Pero el miedo a la muerte nunca se demuestra infundado y ningún aprendizaje puede hacerlo desaparecer. El Babacar se adentra veloz en la oscuridad. Así pues, el miedo pervive bajo el discurrir de la vida diaria, donde llega incluso a producir resultados positivos, como defendió Rousseau. Pero también propicia numerosas estrategias de narcisismo, autoevitación y negación. Lucrecio aseguraba que el miedo a la muerte es la causa de todos los demás temores en la vida humana. No parece que sea así. La vida es difícil por sí sola y depara muchos miedos. Nuestra vulnerabilidad humana misma es la fuente del miedo, y apenas una parte de este está centrada en la muerte, pues la muerte solo es un aspecto más de nuestra vulnerabilidad. Los griegos y los romanos imaginaron dioses que eran inmortales y que, aún así, podían sufrir muchas penalidades, dolor físico, Prometeo, eternamente condenado a que su hígado fuera comido por un buitre, mutilación, Urano, cuyos testículos fueron arrojados al mar tras haber sido castrado por su hijo, pérdida de hijos, Zeus, que lloró la muerte de su hijo Sarpedón, y humillación, Hera, traicionada en incontables ocasiones por su esposo. Sabían, pues, que la inmortalidad no ponía fin al miedo. Pese a ello, Lucrecio estaba probablemente en lo cierto al pensar que el temor a la muerte, impregna, la vida de, la negrura de la muerte, aun cuando haya luz y felicidad de sobra a nuestro alrededor. La retórica del miedo y el error democrático. El miedo hace que queramos evitar el desastre. Pero es evidente que no nos dice cómo. En la prehistoria evolutiva, los humanos seguían las indicaciones instintivas del miedo y huían de los depredadores y de otros peligros hondamente implantados. En este complejo mundo nuestro, sin embargo, no podemos fiarnos del instinto, tenemos que pensar y nos conviene pensar bien. Necesitamos tener un concepto de nuestro bienestar y de qué, y quién, lo amenaza. En todas las sociedades, este proceso de conformación del miedo está influido por la cultura, la política y la retórica. Recordemos que Aristóteles escribió sobre el miedo en un tratado sobre retórica para futuros políticos. Para persuadir a otras personas de que hagan lo que queremos, asegura él, hay que entender cómo funcionan sus emociones y, a partir de ahí, ajustar lo que digamos a su propia psicología. Aristóteles sabía, por supuesto,
que las personas usarían ese consejo tanto para fines positivos como para otros más negativos. El miedo implica que pensemos en una amenaza inminente a nuestro propio bienestar. Entre las explicaciones que Aristóteles dio a los oradores políticos estaba la de que estos solo podrán asusar el miedo si a, caracterizaban el suceso inminente como algo muy importante para la supervivencia o el bienestar, si b, conseguían que la gente pensase que está muy próximo, y si, además, c, hacían que la gente tuviera la sensación de que la situación está descontrolada y que no le va a ser nada fácil protegerse de ese hecho negativo por sí sola. El público también tiene que fiarse del orador, añadía, por lo que los oradores tienen que hacer lo posible para parecer dignos de confianza. Obviamente, ese consejo no siempre se pondrá al servicio de la verdad. De ahí que, debido a nuestra propensión básica al miedo, las sociedades democráticas sean altamente vulnerables a la manipulación. Tucídides, historiador de la Grecia antigua, dejó escrita una no muy alentadora crónica de un error democrático. Los atenienses habían votado a favor de ejecutar a todos los hombres de Mitilene, una colonia rebelde, y de esclavizar a las mujeres y a los niños. Pero luego se calmaron y comenzaron a reconsiderar aquella decisión, pues reflexionaron sobre lo terriblemente cruel que era condenar a toda una ciudad por una rebelión encabezada solo por unos pocos, una reacción criminal que probablemente sería calificada de genocidio en la actualidad. Entonces, un orador demagogo, Cleón, que había sido uno de los proponentes iniciales del voto a favor de aquel exterminio, tomó la palabra para defender el mantenimiento de la decisión ya adoptada y criticar cualquier cambio de opinión en ese sentido. Cleón, exaltado populista, excitó el miedo y la ira del pueblo a partes iguales diciendo que aquella rebelión ponía en peligro la seguridad ateniense, pues todas las demás colonias se rebelarían a su vez y creían que su acción no tendría represalias. Calificó el peligro de inminente y aseguró que los atenienses pronto tendrían que volver a arriesgar sus vidas una y otra vez. Cleón impuso su criterio. Zarpó entonces un navío hacia Mitilene para cumplir la letal sentencia. Pero, por aquellos mismos días, surgió otro orador, Diodoto, que, con un tono deliberadamente tranquilizador, convenció a la asamblea de que el sentido de su votación anterior había sido un error. El pueblo no debía precipitarse en desbandada al más mínimo sentimiento de miedo o ira, debía considerar con calma sus propios intereses futuros. No había ningún peligro inminente, aquella rebelión no estaba amenazando realmente su seguridad, por lo que sería una equivocación grave cometer actos de agresión letal que hicieran perder a Atenas la lealtad de muchos de los aliados que tenía entonces. Los atenienses revocaron su posicionamiento previo y enviaron otro barco para que diera aviso de ello al primero. Solo la fortuna quiso que el primer navío estuviera encalmado por la meteorología y el segundo pudiera darle alcance a tiempo. De tan fino hilo pendieron miles de vidas. Incluso sin decidir cuál de los dos oradores tenía la razón, de lo que podemos estar seguros es de que uno de ellos no la tenía, y Tucídides dejó sobradas muestras en su libro de que, en su opinión, Cleón estaba equivocado y de que, con su manera torticeramente populista de enfocar la cuestión, puso en peligro la supervivencia misma de la democracia en Atenas. El miedo puede ser manipulado por informaciones ciertas y por informaciones falsas, y puede producir reacciones tanto apropiadas como inapropiadas. ¿Cómo logra hacerse un hueco el error en tales situaciones? Para empezar, las personas deben tener una idea de su propio bienestar y del bienestar de la sociedad, y son muchas las maneras en las que podemos hacernos la idea equivocada. En especial, es muy fácil pensar dentro de un marco demasiado estrecho y equiparar el bienestar social con el bienestar de nuestro propio grupo o clase, olvidándonos de las aportaciones de otros. Cleón consiguió eso mismo de un modo que ya debería resultarnos familiar, instando al pueblo a tener una noción estrecha de la supremacía ateniense de la que quedaban excluidos los aliados y las personas dependientes. Alterizó a los aliados e hizo que todos ellos parecieran enemigos potenciales. Pero incluso cuando las personas tienen una concepción adecuada de su bienestar pueden estar muy equivocadas en cuanto a qué lo amenaza realmente. La rebelión fue claramente una afrenta para Atenas y Cleón consiguió que el pueblo se tomara ese insulto como un riesgo genuino. Algunos de esos errores pueden ser simplemente consecuencia de malinterpretar los hechos, otros pueden ser el resultado de sobreestimar algún peligro que es real, o de infravalorar otros, en este caso, el peligro de inspirar otras deserciones entre los aliados de Atenas, impresionados por la crueldad de la reacción de la metrópolis. Las personas también pueden considerarse más vulnerables y más indefensas frente a las amenazas de lo que realmente lo son. A veces, el error viene introducido por el hecho de tener demasiado poco miedo. Atenas también cometió ese error en una fecha posterior, al embarcarse en la desastrosa expedición a Sicilia en contra de todas las voces desapasionadas que aconsejaban lo contrario. Si de algo debían hacer caso los atenienses no era de las rachas o las oleadas del miedo, sino del cálculo prudente, los hechos y los datos empíricos. Y parece que hay buenos motivos para suponer que incluso la grandiosidad de aquella precipitada ofensiva fue producto de un miedo más profundo. Lucrecio decía que las guerras de conquista son causadas muy a menudo por una sensación de impotencia y de vulnerabilidad elemental, que es la que da pie a pensar que uno estará más seguro si aniquila toda oposición.
El apresuramiento de aquella malograda expedición no es muy diferente de aquel otro con el que se decidió asesinar a toda la población de Mitilene. Ambos respondieron a una imprudente estrategia de autoprotección consistente en tratar de eliminar todos los posibles riesgos. Tampoco difiere mucho de la actitud del Marcel adulto de Proust, enloquecido por la angustia, sino confina a Albertine dentro de unos límites que hagan físicamente imposible que lo traicione. Las leyes del miedo, heurística y prejuicios. La novedosa disciplina de la economía conductual nos aporta más muestras de los errores del miedo a partir de investigaciones psicológicas. Los psicólogos nos enseñan que nuestras evaluaciones del riesgo suelen ser imprecisas porque, en lugar de calcular fríamente costes y beneficios, empleamos una serie de herramientas heurísticas que no nos proporcionan una buena guía en el complejo mundo actual, por muy bien que nos hubieran orientado en nuestra prehistoria evolutiva. Una fuente muy común de error en situaciones de miedo es lo que los psicólogos llaman la heurística de la disponibilidad. Si un tipo de problema concreto está muy presente en nuestra experiencia, esto nos lleva a sobrevalorar la importancia de ese problema. Este mecanismo heurístico es un problema frecuente a la hora de pensar en los riesgos medioambientales. La gente se enteró en las noticias de que unas manzanas estaban contaminadas por un pesticida peligroso, Aller, y muchas personas dedujeron de ello, sin mayor estudio del tema, que el peligro que aquello planteaba era enorme. Todavía no hay un veredicto concluyente sobre aquel tema, pero lo que sí sabemos ahora con total certeza es que un estudio más a fondo, y no el pánico, habría sido la reacción apropiada en aquel momento. Aller sigue estando clasificado como un carcinógeno probable por la EPA, la Agencia Federal del Medio Ambiente en Estados Unidos, pero la concentración química que los estudios han mostrado que resulta potencialmente peligrosa es altísima y, para conseguirla, se precisaría una cantidad de Aller equivalente a la que una persona ingeriría si bebiera unos 20.000 litros de zumo de manzana al día. La heurística de la disponibilidad también hace que las personas no tomen en consideración el abanico completo de alternativas, por ejemplo, el pequeño detalle de que la prohibición del DDT provocaría un repunte de las muertes por malaria. En los ámbitos técnicos, nada puede sustituir a una buena investigación científica exhaustiva, pero la población suele obedecer antes al miedo que a la ciencia. Otro fenómeno que se ha estudiado en el contexto de la hostilidad étnica es la llamada cascada. Las personas responden al comportamiento de otras personas sumándose rápidamente a ellas. A veces, se les unen por la reputación de esas personas, formando una cascada reputacional, y, a veces, se suman a ellas porque piensan que el comportamiento de otros individuos les aporta nueva información. Se forma así una cascada informativa. El economista Timur Kuran sostiene que tales cascadas tienen un papel importante en el contexto de la etnificación, que es el cambio, a menudo, sorprendentemente rápido, por el que las personas pasan a definirse en términos de una identidad étnica y religiosa, y por oposición a algún otro grupo étnico. El psicólogo psicoanalítico Sudhir Kakar, en una investigación sobre la violencia étnica en la India, llegó por su cuenta a una explicación similar. Lo que Kakar se preguntaba inicialmente era por qué personas que habían convivido en paz durante años, hindúes y musulmanes en su caso, se volvían mutuamente hostiles de pronto y comenzaban a definir su identidad de un modo distinto, en términos de su etnicidad religiosa. Su estudio muestra el enorme papel que desempeñan los líderes respetados de cada comunidad, cuyas reputaciones propician seguidores incondicionales. También tiene un papel destacado la introducción de nueva información sobre el peligro presuntamente representado por los musulmanes, información a menudo muy poco fiable. Esas tendencias amenazan la democracia en Estados Unidos hoy en día como la llevan amenazando en la India desde hace muchos años. Pero actualmente existe una novedad que hace que las situaciones sean más volátiles si cabe, porque las redes sociales e Internet han hecho que sea más fácil la circulación de noticias falsas y la formación de fenómenos de cascada. Cuando una noticia se viraliza, es fácil que las emociones se descontrolen de un modo que difiere del efecto que suelen tener las noticias de la prensa escrita o, incluso, de la televisión. ¿Cuál es el antídoto contra las cascadas informativas perniciosas? La relación correcta de los hechos, el debate público informado y, sobre todo, un espíritu de disconformidad e independencia entre la ciudadanía. El miedo, sin embargo, siempre amenaza ese espíritu de discrepancia. El miedo hace que la gente busque cobijo despavorida y trate de encontrar consuelo en el abrazo proporcionado por un líder o un grupo homogéneo. El cuestionamiento es una actitud que se antoja demasiado descarnada y solitaria en momentos así. En una serie de famosos experimentos, el psicólogo Solomon Asch mostró que las personas presentan un nivel sorprendentemente elevado de sumisión a la presión de grupo, aun cuando sus iguales de ese grupo estén diciendo cosas que son evidentemente falsas, incluso sobre algo tan objetivo como cuál de las dos líneas que se les están mostrando es más larga, en una comparación en la que es evidente cuál es la respuesta correcta. Las personas racionalizaron su decisión de seguir la corriente de esos errores. Cuando se les preguntó al respecto, dijeron que lo hicieron porque temían dar su opinión. Hoy estamos en disposición de entender las profundas fuerzas psicológicas que intervienen en ese proceso. Pero Asch también descubrió que bastaba con que una sola persona se atreviera a expresar su opinión y diera la respuesta correcta ante el sujeto del experimento para que éste se sintiera liberado para responder correctamente también.
El desacuerdo hace que la mente se libere del miedo. Tengo mucho más que contar sobre el espíritu de la disconformidad y la discrepancia, y de cómo podemos cultivarlo, pero con lo dicho hasta aquí podemos ver ya que, para que la disconformidad obre su particular efecto, las personas tienen que estar dispuestas a estar solas sin que el miedo las paralice. El logro del niño que aprende a jugar solo en presencia de su madre, debe tener su correspondencia posterior en el adulto que aprende a defender argumentos propios por sí solo en presencia de poderosas fuerzas contrarias a la discrepancia. La democracia tiene que cultivar esa disposición a asumir riesgos en aras de la verdad y de los ideales buenos. Los estadounidenses suelen crecer acompañados de valiosas imágenes de independencia política, como el Atticus Finch de Matar un ruiseñor, o el personaje de 12 hombres sin piedad interpretado por Henry Fonda, por poner un par de ejemplos. Y no olvidemos los propios líderes de la independencia de Estados Unidos, que arriesgaron la vida por crear el país en el que vivimos. El miedo a los musulmanes, retórica y heurística, historia de 2 presidentes. Todos los errores que hemos examinado influyen en el crescendo de miedo a los musulmanes que tan prominente resulta en el panorama actual de Estados Unidos. Los estadounidenses tienen miedo a muchas cosas, a la pérdida, y a la carestía, de la cobertura sanitaria, a Trump y a sus partidarios, a la penuria económica, al éxito de las mujeres y las minorías, a la violencia racialmente sesgada de la policía. Hasta cierto punto, cada uno de esos miedos es racional y útil, sin embargo, cada uno de ellos puede también descontrolarse y hacer que la reflexión sensata y la cooperación resulten imposibles. El miedo a los musulmanes es un buen terreno en el que poner en práctica lo que hemos aprendido hasta aquí, pues en él podemos ver como un poco de temor racional, el temor a la violencia terrorista de unos criminales movidos por una ideología extremista conectada con el Islam, puede escalar hasta miedos irracionales y perniciosos que producen un clima de desconfianza que amenaza con invalidar nuestros preciados valores democráticos. El miedo suele estar manipulado por la retórica, usada por líderes que motivan a su público por medio de la confianza. El fenómeno es grande y multiforme. Permítanme que mencione solamente un ejemplo de la explotación retórica del miedo para mostrarles dónde comienzan a activarse los peligros, el discurso que el presidente Trump pronunció en Polonia el 11 de junio de 2017. Pongamos la situación en contexto. La ignorancia de base que la mayoría de los estadounidenses tienen a propósito del Islam es inmensa. La mayor parte de ellos no tienen ni idea de la diferencia entre suníes y chiíes, ni tampoco de en qué naciones se concentran los musulmanes en el mundo actual. No saben, por ejemplo, que los 2 países con mayores poblaciones musulmanas son Indonesia y la India, ambos democracias florecientes. A menudo se habla de, y se piensa en, musulmán, y, árabe, de forma indistinta. Mucha gente tampoco es consciente, dado que muy pocas personas en este país han leído el Corán, de que el Islam fue en su nacimiento una religión que predicaba esencialmente la igualdad y el respeto por todas las personas, de manera muy parecida al cristianismo, uno de los motivos por los que muchos hindúes de las castas inferiores de la India se han convertido a lo largo de los siglos a una u otra de esas 2 religiones. Los estadounidenses tienen muy poca noción de las diferencias entre los países en los que viven los musulmanes, o de sus historias y problemas actuales. Tampoco están al tanto de las diferencias en las interpretaciones del Corán, ni del hecho de que si la rigurosa interpretación bahavista ha cobrado especial popularidad hoy en día ha sido gracias en buena medida a que ha contado con el apoyo y la financiación de los gobernantes de Arabia Saudí, aliados estadounidenses. En semejante clima de ignorancia, es fácil que todos los mecanismos del miedo que he comentado aquí actúen en un sentido distorsionador. En primer y más evidente lugar, el incidente terrorista del 11S y otros posteriores se han convertido en terreno propicio para la heurística de la disponibilidad. Aquellos sucesos tan destacados eclipsaron otras fuentes de peligro e hicieron que la gente dejase de fijarse en problemas relacionados, como el fácil acceso a las armas de fuego sin la debida comprobación de antecedentes, y apoyase medidas agresivas en detrimento de otras, como si esa fuera la mejor vía para reducir la vulnerabilidad en general. Un fenómeno estrechamente emparentado con la heurística de la disponibilidad y que siempre tiene efectos particularmente dañinos es la confusión entre la prominencia de la presencia pública de un suceso, o un tema, y la probabilidad proporcional del peligro que verdaderamente representa. Es algo con lo que estamos muy familiarizados en el ámbito de la raza y la justicia penal. Los afroamericanos se ganaron en algún momento la mala fama de ser unos criminales a raíz de ciertos crímenes de gran repercusión informativa cometidos por delincuentes afroamericanos, y la gente ha extraído desde entonces 2 inferencias muy poco fiables. La primera es que buena parte de los delitos que se cometen en este país son obra de afroamericanos, y la segunda es que una gran parte de los afroamericanos son delincuentes. Obviamente, aun en el caso de que la primera de esas inferencias fuera cierta, la segunda no podría derivarse de aquella. Y, sin embargo, la regularidad con la que muchas personas blancas se aferran a sus bolsos o cambian de acera cuando ven a un afroamericano evidencia lo extendidas que están esas inferencias. En lo que respecta a los musulmanes, está claro que la gente ha realizado también, y mucho más rápido aún, la conexión entre incidentes terroristas destacados y la idea de que la mayoría de los incidentes terroristas son obra de musulmanes, una afirmación esta cuya validez no es fácil de examinar, ya que la definición de terrorismo es demasiado indefinida y controvertida. Pero, a partir de ahí,
la gente comete el error mental, mucho más grave, de pasar de la idea de que la mayoría de los atentados terroristas son cometidos por musulmanes a la conclusión de que la mayoría de los musulmanes son terroristas reales o potenciales, una afirmación esta que sí es manifiestamente falsa y tremendamente contraproducente, ya que una de las mejores formas de obtener información valiosa que alerte de posibles actos de terrorismo islámico es fomentar buenas relaciones con la comunidad musulmana local. Las cascadas, tanto las reputacionales como las informativas, avivan extraordinariamente los miedos generalizados. Internet facilita las cascadas. En las redes, todo se difunde y se viraliza con rapidez, tanto da si son inofensivos vídeos de gatitos como si se trata de información perjudicial y engañosa, a menudo favorecida aún más por la reputación de ciertos cibercomentaristas u otras autoproclamadas autoridades en la materia. Es probable que ciertos mecanismos neurológicos innatos actúen como potenciadores adicionales del miedo. Del mismo modo que todo parece indicar que estamos programados genéticamente para temer la forma de una serpiente, también parece ser que lo estamos para temer a una persona que esté oculta y a la que no podamos ver la cara. Bien lo saben los productores y directores de películas de terror. Igual que Darth Vader da miedo precisamente porque su voz humana sale desde detrás de una máscara y una capa le envuelve todo el cuerpo, a los estadounidenses, o, cuando menos, a muchos de ellos, les inspiran temor las mujeres musulmanas que llevan el cuerpo cubierto de la cabeza a los pies, sobre todo cuando también se tapan el rostro. Aunque el profundo respeto que aquí inspira la libertad de opciones religiosas ha impedido que Estados Unidos siguiera el ejemplo de algunos países europeos donde se ha prohibido el uso en público del burque, no cabe duda de que provoca una incómoda e imprecisa sensación de alarma en muchas personas, aun cuando ni en Norteamérica ni en Europa haya prácticamente rastro alguno de atentados terroristas cometidos por mujeres, y a pesar de que los terroristas que planifican con tiempo sus ataques, como los que hicieron estallar bombas en la maratón de Boston, siempre se esfuerzan por no llamar la atención, esos dos, en concreto, llevaban gorra de béisbol, camiseta y mochila. También cabe destacar que a la gente no la amedrenten del mismo modo otras formas que las personas tienen de cubrirse todo el cuerpo e incluso la cara, como los atuendos invernales típicos, abrigo largo, sombrero calado hasta las cejas, bufanda tapando boca y nariz, gafas de sol opacas o reflectantes, o los uniformes de quienes practican deportes de invierno, de los cirujanos, de los dentistas, de quienes participan en una fiesta de disfraces, etc. De hecho, la ley francesa que prohíbe llevar la cara tapada en público tuvo que incluir una larga lista de excepciones aludiendo a razones sanitarias, deportivas, profesionales, y artísticas y culturales. A pesar de tales muestras de desigualdad y tribalismo en los temores estadounidenses y europeos, lo cierto es que existe también una aversión innata a los rostros tapados que, sumada a nuestra igualmente innata aversión tribalista a todo lo extraño y desconocido, hace que muchos estadounidenses rehuyan a los musulmanes hasta extremos que no se observan en el caso de miembros de grupos con los que están más familiarizados, aunque también cometan actos violentos. Por ejemplo, la gente no se acobardaba ante los irlandeses católicos por mucho que algunos de ellos estuvieran abonados a la práctica de la violencia, ni tampoco se propuso limitar la inmigración de católicos irlandeses por el hecho de que la situación en Irlanda del Norte estuviera generando un elevado número de acciones terroristas, y de que la mayor parte del dinero que financiaba el terrorismo del IRA, el ejército republicano irlandés, procediera de Estados Unidos. Ni siquiera en el Reino Unido, donde la mayoría de tales actos terroristas tenían lugar, se evitaba a los irlandeses de forma tan generalizada. La gente sabía que la República de Irlanda e Irlanda del Norte eran entidades políticas y geográficas separadas, ni, menos aún, a los católicos, a pesar de que el IRA era una organización terrorista de dicha confesión. Tampoco hubo nadie que intentara invocar la idea de un choque de civilizaciones, algo que habría sonado a absurdo, dado que todas las partes en conflicto eran grupos de personas blancas y cristianas. En definitiva, la gente se guiaba generalmente por los datos y rara vez sucumbía a miedos irresponsables seguramente por eso mismo, porque todos los implicados eran blancos y cristianos. Si a algo responde el miedo por encima de todo es a la retórica, como bien sabía Aristóteles hace ya mucho tiempo. Y nuestros dos presidentes republicanos más recientes han afrontado la labor de la comunicación pública de modos muy distintos. Tras el 11S, el presidente George W. Bush repitió insistentemente a sus compatriotas que no estábamos en guerra contra el Islam. No estamos en guerra contra el Islam, fueron sus conocidas palabras exactas. Y no las dijo solo una vez, él mismo se encargó de reiterar ese mensaje con frecuencia, como se puede comprobar leyendo su archivo en Background, The President's Quotes on Islam. He aquí algunos ejemplos representativos. El 5 de diciembre de 2002, en el Centro Islámico de Washington, D.C. Aquí, en Estados Unidos, nuestros ciudadanos musulmanes están realizando múltiples contribuciones en los negocios, la ciencia y el derecho, la medicina y la educación, y en otros campos. Los miembros musulmanes de nuestras Fuerzas Armadas y de mi administración están prestando servicio a sus compatriotas estadounidenses con gran distinción, defendiendo los ideales que nuestra nación representa de libertad y justicia en un mundo en paz. El 13 de noviembre de 2002, en un encuentro con el secretario general de la ONU, Kofi Annan.
Algunos de los comentarios que se han vertido sobre el Islam no reflejan el sentir de mi gobierno ni el de la mayoría de los estadounidenses. El Islam, según lo practican la inmensa mayoría de sus fieles, es una religión de paz, una religión que respeta a los demás. El nuestro es un país basado en la tolerancia y en el que damos la bienvenida a personas de todos los credos. El 20 de noviembre de 2002, en una conferencia de prensa. La nuestra no es una guerra contra una religión, ni contra la fe musulmana. Pero sí es una guerra contra unos individuos que odian a muerte aquello que Estados Unidos representa. Hay mucho más en ese archivo y el hecho mismo de que el presidente Bush guardara dicho archivo es ya significativo de por sí. En mi opinión, así es como reacciona un líder responsable en presencia de un miedo popular generalizado. Calma la confusión y la angustia hasta entonces en aumento, y reconduce a la población aplicando una estrategia basada en los hechos y más matizada y precisa, y le recuerda que el país se guía por unos valores preciados que no deben sacrificarse. Más cuestionable, todo sea dicho, fue el famoso discurso sobre el eje del mal, del 29 de enero de 2002 en el que el presidente Bush demonizó a un grupo de naciones sospechosas de patrocinar el terrorismo, pero, como mínimo, puso el foco de atención en la actividad criminal de sus aparatos estatales y no en una religión en conjunto. Además, la inclusión de Corea del Norte en dicho grupo sirvió para dejar claro que él no consideraba que el terrorismo patrocinado por un Estado fuera un fenómeno específicamente islámico. En general, el presidente Bush tendió a emplear la retórica de la dignidad y el progreso humanos universales por encima de la retórica del choque de civilizaciones. Por ejemplo, instó a Estados Unidos y a Europa a ayudar a que hombres y mujeres de todo el mundo construyan vidas dotadas de sentido y dignidad, y a proteger la salud de la población mundial. Esa retórica tuvo también un gran valor, pues aplacaba miedos mal fundados y hacía que la gente se centrara más en las muestras de peligro real, además de implicarla más activamente en políticas constructivas, útiles para la vida humana en todo el mundo. Esas afirmaciones están tomadas de una alocución en la que el presidente Bush insistía en la necesidad de que las compañías farmacéuticas proporcionasen fármacos antirretrovirales a precios razonables en África. Por el contrario, el presidente Trump ha hecho reiteradas alusiones al Islam, en su campaña y ya durante su presidencia, caracterizándolo como una fuente de peligros. La retórica previa a la controvertida moratoria de entrada de viajeros procedentes de ciertos países ya identificaba a los musulmanes como enemigos potenciales y apelaba a menudo a la imposición de un veto a los musulmanes. El discurso que pronunció en Varsovia el 6 de julio de 2017, y que fue ampliamente elogiado, parece más siniestro si cabe por su sutilidad. En su alocución, Trump se pregunta si Occidente conserva todavía la voluntad de luchar contra un enemigo que él califica de monolítico y malvado. Tras referirse a la lucha por la libertad de Polonia contra los nazis, extrañamente fusionados en aquel discurso con los soviéticos, que no olvidemos que entonces eran aliados nuestros, el discurso hace una rápida transición hacia una amenaza actual, otra ideología opresora, que pretende exportar el terrorismo y el extremismo por todo el planeta. Aunque la amenaza recibe la denominación de terrorismo islámico radical, y no se refiere directamente al Islam como tal, y aunque el presidente recuerda su petición de que los líderes de más de 50 naciones musulmanas se coaliguen para expulsar esa amenaza que pone en peligro a toda la humanidad, el discurso se abona a la vieja y conocida idea del choque de civilizaciones. Según señalaba Peter Beinart en el número de The Atlantic del 6 de julio, en el discurso se mencionaba 10 veces Occidente, y 5 veces nuestra civilización. Y recordemos que la tesis de Samuel Huntington a la que esa retórica hace alusión es que Occidente está en guerra con la civilización islámica en su conjunto. ¿Pero qué es Occidente? No es una entidad geográfica, pues incluye países como Australia y Polonia y excluye a otros como Egipto y Marruecos, que están más al oeste que algunas de las naciones que sí incluye. Y, como bien apuntaba Beinart, tampoco tiene un carácter político o económico, ya que Japón, Corea del Sur y la India no están incluidas. Básicamente, es una apelación a una religión y una identidad racial compartidas, el cristianismo, aunque también incluye a algunos judíos, y las personas blancas, pues América Latina no parece estar incluida bajo esa denominación. Como análisis político, el discurso no tiene ningún sentido. Lo que hay en el mundo islámico es una guerra interna, y no existe en él ninguna organización o grupo, de los muchos que mantienen hostilidades abiertas entre sí, que por sí solo cuente con el poder suficiente para amenazar con una invasión militar ni de la más débil de las naciones europeas. Pero aquel discurso no pretendía ser un análisis, sino que trataba de atizar el miedo al sur y a Oriente, o, para ser más precisos, a los inmigrantes de esas regiones. La conclusión de Beinart me parece correcta. A juicio de Trump, la esencia de Estados Unidos es occidental, o, lo que es lo mismo, blanca y cristiana, o judeocristiana, al menos. De ello cabe deducir que cualquiera que en Estados Unidos no sea blanco y cristiano no puede ser un verdadero estadounidense y, por lo tanto, será un impostor y una amenaza. La retórica del actual presidente Trump, a diferencia de la del expresidente Bush, da vida a un demonio sin aportar en paralelo ciertos datos cruciales.
Alimenta el miedo creando la sensación de que existe un peligro grande e ilimitado, el sur, oriente, además de inminente y apremiante. Luego, se introduce enseguida en la retórica de la culpa y la defensa propia, pues el miedo engendra ira. Esta es una conexión que rastrearé más a fondo en el próximo capítulo. En resumidas cuentas, el temor a los musulmanes se basa actualmente en todos los mecanismos del miedo de los que he hablado aquí, tendencias innatas, mecanismos heurísticos muy incrustados en la psicología humana y sensibilidad reactiva de las personas a la retórica política. Esta clase de miedo amorfo, generado en un clima de ignorancia de los hechos y alimentado por una retórica imprecisa y alarmista, es enemigo de todo diálogo sensato sobre nuestro futuro. Suerte tenemos de que los buenos analistas saben disentir. Este no es más que un ejemplo de miedo estadounidense mal encaminado. Otros miedos deberían someterse a idéntico tipo de análisis. ¿Qué está pensando e imaginándose la gente? ¿Por qué? ¿Hasta qué punto hay motivo para ese miedo y está fundado en información correcta? Si se trata de un temor concentrado en objetivos específicos, se ha puesto un énfasis exagerado en alguno de ellos en vez de en otros igual de graves. Si un temor está bien fundado y es equilibrado, pero, aún así, se corre el riesgo de que la gente ignore el problema y no actúe al respecto, puede estar justificada cierta exageración del peligro, como cuando un político que trata de conseguir que la población evacúe una zona de potencial catástrofe llama, tempestad monstruosa, a un huracán que se avecina sobre el lugar. Pero hasta esa exageración justificada no debe manejarse más que desde la más exquisita cautela. El ambiente facilitador, segunda parte. Somos vulnerables y nuestras vidas son proclives al miedo. Incluso en momentos de felicidad y éxito, el miedo va royendo los márgenes del interés por los demás y de la reciprocidad, alejándonos así de las otras personas y llevándonos a sentir una preocupación narcisista por nosotros mismos. El miedo es monárquico y la reciprocidad democrática es un logro que cuesta mucho conseguir. Winnicott, optimista pese a haberse hecho una muy buena idea de la medida de esos peligros, creía que las personas podían alcanzar una interdependencia madura, si contaban con un ambiente facilitador, y pensaba que tal ambiente se conseguía a menudo. Por su profesión, él se había centrado durante toda su vida en propiciarlo en la vida del niño o la niña individuales en el seno de la familia. Muchos niños tenían ya ese ambiente, si no disponían de él, la labor paciente del analista podía suministrárselo. Pero su trabajo durante la época de la guerra lo llevó a especular con abordar la cuestión en un sentido más amplio, cómo tendría que ser una sociedad en su conjunto para servir de ambiente facilitador, para el cultivo personal de sus habitantes y de las relaciones humanas entre ellos. Una sociedad así, pensó él, a medida que avanzaba la Guerra Fría, tendría que ser una democracia protectora de las libertades, pues solo tal forma de sociedad alimentaba por completo y por igual las capacidades de las personas para crecer, jugar, actuar y expresarse. Él relacionó en repetidas ocasiones la democracia con la salud psíquica, para vivir con otras personas conforme a unos términos de interdependencia mutua e igualdad. Los seres humanos tenemos que trascender el estado narcisista en el que iniciamos nuestra vida. Tenemos que renunciar al deseo de esclavizar a otros y sustituirlo por la preocupación por esas otras personas, por la buena voluntad y por la aceptación de unos límites a la agresividad infantil. Tenemos una idea aproximada de lo que esos objetivos implican en el seno de la familia, y Winnicott siempre hacía hincapié en el hecho de que una labor clave de cualquier gobierno es el apoyo a las familias, aunque no dijo mucho más sobre cómo debía materializarse tal apoyo en términos prácticos. Somos claramente testigos de que las familias no pueden dar seguridad y equilibrio a los niños, ni capacitarlos para resistir a las embestidas del miedo, si pasan hambre, carecen de cuidados médicos y no tienen buenas escuelas en las que educarlos ni un vecindario que sea un entorno seguro para ellos, lo cual nos lleva a plantearnos esa cuestión más amplia a la que Winnicott solo hizo vaga referencia: ¿cómo puede una nación en su conjunto constituir un ambiente facilitador, que calme el miedo y proteja la reciprocidad democrática? Se trata de una pregunta que requiere apremiantemente de respuesta, pues es mucho lo que está en juego en ese sentido. Como este no es un libro dedicado a describir políticas públicas concretas, ni siquiera intentaré proponer aquí soluciones específicas a esos problemas, si bien, en el capítulo 7, propugnaré algunas estrategias generales. Pero, de momento, resumamos el problema según este queda planteado tras mi análisis previo. El miedo siempre está ahí, hirviendo a fuego lento bajo la superficie de la preocupación moral por los otros, y amenaza con desestabilizar la democracia, ya que la democracia requiere de todos nosotros que limitemos el narcisismo y adoptemos la reciprocidad. En estos momentos, el miedo se extiende desenfrenado por Estados Unidos, miedo a que decaiga nuestro nivel de vida, miedo al desempleo, miedo a la ausencia de cobertura sanitaria cuando la necesitemos, miedo a que llegue a su fin el sueño americano, la seguridad de que, con esfuerzo y trabajo, una persona puede procurarse una vida digna y estable, y de que a sus hijos les irá aún mejor que a ellas si ellos también se esfuerzan lo suficiente. Nuestro relato de miedo nos dice que es fácil que sucedan cosas muy malas. Los ciudadanos pueden volverse entonces indiferentes a la verdad y optar por la comodidad de un grupo de iguales en el que aislarse y en el que repetirse falsedades unos a otros.
Puede que comiencen a temer dar su opinión y prefieran el consuelo de un líder que les proporcione una sensación de protección como la del interior del seno materno. Y puede que se vuelvan agresivos unos con otros y que se culpen del dolor del miedo. Es esta dinámica de miedo-culpa la que nos dedicaremos a analizar a continuación.